Estamos hoy reunidos con Eduardo Fernández, profesor muy querido de esta universidad, muy conocido en el ámbito académico guatemalteco y español. Así que, Edu, es un gusto tenerte aquí y quisiera, como primer acercamiento, comentar un poco sobre el epílogo que muy amablemente accediste a escribir para Anatomía del Enfrentamiento Armado, para ir comprendiendo cómo, digamos, se trasladan los conflictos, diría yo, no resueltos o poco resueltos del pasado al presente. Así que, Pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación. La invitación para participar aquí, la invitación para participar en el libro, porque la verdad el trabajo ha sido monumental y es, y ya te lo he dicho en varias ocasiones, uno de los grandes trabajos de historia de Guatemala, o de la historia más actual de Guatemala, de la historia que ha marcado la identidad de tantos guatemaltecos y guatemaltecas en los últimos años. Y el epílogo, pues lo único que pretende es abrir una reflexión sobre los movimientos que han tenido lugar al interior de la izquierda, tanto en el periodo de transición como en el periodo ya estrictamente democrático, ¿no? Si establecemos que la transición de Guatemala pues dura desde 1985, año de la Constitución, hasta la firma de los acuerdos de paz, y que a partir de los acuerdos de paz, posacuerdos de paz, hay un proceso de consolidación de la democracia guatemalteca, pues el epílogo intenta reflexionar sobre cómo se mueve la izquierda en esos años, primero de transición, luego de consolidación democrática. Y la verdad es que, bueno, pues como bien sabes, porque también hemos hablado mucho de esto, no se ha movido tan bien, ¿no? Esa es la realidad. Se ha movido también a lo mejor en cuestiones de organizaciones internacionales, mundo de ONGs, ha copado a lo mejor determinados espacios sociales, pero bueno, tú lo has dicho también en alguna ocasión, ¿no? Hay un fracaso militar y hay un fracaso político, ¿no? Y creo que hay datos duros para justificar eso, a pesar de que por debajo de la mesa se hayan movido bien en determinadas instancias, ¿no? y es que ha de ser difícil también reinventarse como, digamos, opción de izquierda en una sociedad tan conservadora como la guatemalteca, ¿verdad? Ahí, digamos, creo yo que es muy valiosa tu visión de extranjero, ¿verdad? Que ha vivido en Guatemala mucho tiempo, que pues ha demostrado que ama Guatemala. ¿Cómo se interpreta, digamos, esa sociedad a ojos de una organización que es completamente ajena a la propia realidad de la que ellos pretenden reformular, ¿verdad? Sí, yo creo que no es ningún secreto, el centro político en Guatemala está desplazado hacia la derecha. ¿Por qué está desplazado hacia la derecha? Porque una gran parte de las élites políticas y definitivamente la sociedad pues comparten valores conservadores. Es un país muy creyente, es un país muy amigo de la defensa de la tradición, es un país bueno, que es comprometido con la defensa de la vida y comprometido con la defensa de la propiedad. Y claro, esa izquierda revolucionaria y antisistema es enemiga absoluta de todo esto y no es ningún secreto. En realidad todo el mundo lo sabía, ¿no? Entonces, claro, cuando se transita a la democracia, pues el entorno social era muy complicado para la izquierda, pero yo sigo creyendo que el problema de la izquierda no era tanto una cuestión sociológica como dogmática, ¿eh? O sea, a mí, cuando uno lee, por ejemplo, a la izquierda, pues intelectual, no sé, incluso un Sáenz de Tejada, ¿no? O sea, uno se da cuenta de que la identidad de las fuerzas guerrilleras era antisistema y era una identidad consciente. O sea, no les gustaba la democracia, por eso que comentas o has comentado en varios vídeos de que la consideraban una democracia burguesa, una democracia al servicio, digamos, del establishment. Era una democracia de la cual desconfiaron desde el inicio, ¿no? Y luego, claro, me imagino que hay otra cosa incómoda, otra verdad incómoda para las fuerzas de izquierda, y es que pues uno de los actores fundamentales para que este país transitase a la democracia fue el ejército, ¿no? Uno de los actores que quiso que hubiese democracia por razones de todo tipo, razones internacionales, razones también probablemente internas de la organización, pero fue el ejército, ¿no? Ellos dijeron, hay que transitar a la democracia, viene un mundo nuevo. Esto yo creo que es muy importante, ¿eh? Muchas veces pensamos siempre en clave endógena. O sea, son factores internos los que determinan el devenir o
una posible situación política, ¿no? Pero yo creo que en Guatemala los factores exógenos también fueron muy importantes. ¿Por qué? Porque al final hay una ola democrática. Guatemala no es una excepción. En realidad, somos parte de una corriente, ¿no? Y luego hay otro tema que es también globalización. La década de los 90 es una década de globalización, de apertura, de consenso de Washington. Bueno, pues todas estas cosas, de caída del muro, de fracaso del comunismo real. Entonces todas esas cuestiones afectan a la izquierda, ¿no? Y yo creo que están unos años que no saben por dónde moverse, porque hacia dónde vamos y cómo vamos, ¿no? Nuestro modelo está mostrando unos síntomas de agotamiento absolutos. Pero bueno, todo esto que sí influye, creo que no elimina la hipótesis central, y es que la extrema izquierda guatemalteca siempre ha sido profundamente autoritaria y probablemente a día de hoy siga siendo autoritaria. Sí. Y digamos, para ir terminando, Edu, este dogmatismo, digamos, y este autoritarismo, digamos, ¿sería correcto interpretar que su manifestación externa es ese fraccionamiento de la izquierda? Sí, yo creo que el faccionalismo que se muestra primero en la guerrilla, tú lo explicas muy bien en el libro, pero que luego se muestra también en la estructura de partidos, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que el sistema con objeto de, en cierto sentido, integrar a los actores guerrilleros les permita una vía y que sean incapaces de coordinar una solución, que sean incapaces de lograr consensos y generar un proyecto de masas, ¿no? Porque nunca han generado un proyecto de masas, ¿no? Pues probablemente es por esa actitud dogmática, ¿no? Por esa incapacidad para ceder al interior de las distintas facciones cuando lo que necesita pues un proyecto político masivo y con ganas de capturar el poder y de gobernar un país, pues es lograr acuerdos y negociar. La política es el arte de la negociación y de la gestión de las relaciones de poder. No parece que las tengan. No están acostumbrados tampoco, ¿no? Era una actitud muchas veces caudillista, ¿no? Y además heredaron eso y se educaron en eso, ¿no? Cuba no es precisamente un ejemplo de pluralismo y de negociación y de respeto al que piensa diferente. Entonces, claro, todas esas dinámicas, claro que influyen y construyen identidades que, afortunadamente y a nivel político en este país, fracasaron. Bueno, Edu, como siempre, un gusto. Gracias por esta conversación tan fluida y tan agradable. Siempre es un placer compartir ideas con... Gracias a ti, Rodri, gracias a ti.